Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros cuando os mencionamos en nuestras oraciones. Os recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por vuestra fe, el trabajo motivado por vuestro amor y la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha escogido, porque nuestro evangelio os llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien sabéis, estuvimos entre vosotros buscando vuestro bien. Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera os constituiste en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado vuestra fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos hablan de lo bien que vosotros nos recibisteis y de cómo os convertiste a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo eterno. Vean el versículo 3, hermanos. Os recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por vuestra fe, número 1, vuestra fe, el trabajo motivado por vuestro amor, número 2, y la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 palabritas que deben ustedes considerar en esta mañana: fe, amor y esperanza, que caracterizaba la labor de una iglesia como la de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica ha quedado con la fama de una iglesia trabajadora. Era una iglesia esforzada, tenían buenos resultados, era conocido en todo el orbe, en toda el área de las iglesias de Galacia. Galacia era una zona de ciudades, ¿verdad? Y ahí se habían constituido algunas iglesias. Y toda la zona de Acaya, de Galacia, ya había llegado la fama de la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia trabajadora. Por eso, aquí el apóstol está está escribiendo a los tesalonicenses. Después de 13 años como iglesia, hermanos, nosotros debemos pensar en el presente y en el futuro, más que en el pasado, en el presente y en el futuro. Yo pienso en el presente y en el futuro de esta iglesia comprada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no quiero estar pensando si en el pasado se hizo bien o se hizo mal o qué no se hizo, sino solamente importa lo que se hará a partir de ahora, por lo que deberíamos imitar a la iglesia de Tesalonicenses, una iglesia esforzada y muy trabajadora. El trabajo, hermanos, de la gente que constituye esta iglesia, de la gente que constituye la iglesia, es la evidencia de la calidad de fe que practican sus miembros. La iglesia realmente es calificada, y realmente nosotros también calificamos a la iglesia por su trabajo. Decimos, esa iglesia es trabajadora, o esa iglesia es floja, esa iglesia como que los hermanos no están unidos, como que hay problemas, hay dificultades entre ellos. ¿Te fijaste lo que ha logrado esa iglesia? Y esa es todavía
hasta ahora el punto de observación hasta de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo observa desde allá arriba, desde el cielo, si lo queremos ver así, observa a nuestra iglesia. ¿Y qué concepto tendrá Él de nuestra iglesia, hermanos? ¿Qué piensan que Él dirá de nuestra iglesia? La iglesia no solamente es el pastor y los que están dirigiendo en algún momento, sino la iglesia somos todos los creyentes, los que conformamos esta congregación. ¿Qué piensan ustedes que pensará nuestro Señor Jesucristo de esta iglesia? ¿Cómo, en qué concepto nos tendrá? Porque Él tenía un concepto de las iglesias, por ejemplo, en Apocalipsis. Él da un mensaje a las 7 iglesias, las va mencionando por nombre, por localidad, y les dice lo que Él piensa de esas iglesias. Y les hace unos reclamos en algunos momentos muy fuertes, muy duros. Habla acerca de algunas iglesias que, por ejemplo, eran muy trabajadoras, pero pero se habían olvidado de la adoración y del amor a Dios. Y otras que, al revés, se habían olvidado de adorar a Dios, se habían olvidado del trabajo, eran muy flojas y eran muy mundanas. Sus miembros se habían hecho muy al mundo. Entonces Jesucristo tiene un concepto de las iglesias, si trabajan o no trabajan, cómo es su vida al interior. En sus mensajes el Señor da sus observaciones y sus recomendaciones, y en realidad, lo queramos o no, existen iglesias que trabajan arduamente y también existen iglesias que no trabajan en la proclamación del Evangelio. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Cuál sería el concepto, la idea que el Señor Jesús tendría de nosotros? ¿Qué pensará nuestro Señor, hermanos, de Cristo Roca Eterna? Así, los hermanos están muy ocupados, Señor, tienen mucho trabajo, salen cansados de su trabajo, a algunos les queda muy lejos y no están dispuestos a ir tanta distancia que tienen que cubrir, Señor. Algunos tienen coche, pero es muy cara la gasolina y ellos no pueden ir al culto de oración. De hecho, Señor, yo creo que tú los tienes tan bendecidos que ellos están tan confiados que no necesitan orar. Me da mucha pena, Señor. ¿Qué calificación nos darías? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Porque el Señor ve todo eso. Yo creo que el Señor ve todo eso. Ve eso. Por supuesto, ve mis errores como pastor y cómo se está esforzando esta iglesia. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está trabajando? Ay, hermanos míos, por eso dijo el hermano Iván que estuvo dirigiendo aquí, que a veces las cosas que se dicen en la predicación son un poco duras. En primer lugar, ¿se acuerdan de las 3 palabritas que les dije que debían tener en mente? Fe, esperanza, fe, amor y esperanza. Que básicamente esos son los 3 puntos que quiero comentar el día de hoy. Quiero predicarles acerca de como si fueran elementos o características. Es que es una iglesia que realizaba su obra con fe sólida, fe resistente, fe inquebrantable. La fe es una confianza, en este caso una confianza tremenda en Dios, como para no flaquear ante las adversidades. Dice que estos hermanos, dice, me acuerdo, tengo memoria y puedo ver su trabajo, un trabajo que se hace con fe. La fe es estar confiando, confiar, creer en Dios. Se necesita esa fe como para combatir con contundencia las dudas, porque las dudas vienen a la vida del creyente. Y lo que el creyente entonces necesita es fe. Amén. Para no dudar. Porque vienen hay ideologías, hay dificultades en la vida que nos hacen dudar de Dios. Pero esta iglesia era una iglesia que estaba fuerte en fe. Hacían su obra con fe. Y nosotros, hermanos, si queremos fe, tenemos que
mantenernos constantemente escuchando la palabra de Dios. Una fe como para mantenerse creyendo en Dios y no vacilar. Una fe como para ejercitar cotidianamente los hábitos espirituales. ¿Cuáles son los hábitos espirituales, hermanos, que necesitamos? Oración. La oración. Lectura de la Biblia y congregación. A ver, levanten la mano los que no oran más que el domingo. No, no es cierto. No la levanten, se van a quemar. Pero necesitamos oración, necesitamos la lectura de la Biblia todos los días. Necesitamos, eso es lo que nos va a dar fe. Necesitamos alabar a Dios todos los días. A veces la gente escucha demasiada música del mundo y no escucha ni siquiera una alabanza a Dios. Entonces necesitamos alabar al Señor. Para eso fuimos creados. Necesitamos orar, la Biblia, la alabanza, necesitamos congregarnos en la iglesia y tenemos que tener esa fe también como para no dejarse influir por las corrientes de este mundo. Hermanos, por eso yo tengo la gran preocupación y la necesidad de que nuestra iglesia conozca bien la doctrina y la enseñanza de la Escritura. Hay muchos cristianos que van a la iglesia y son unos analfabetas de la Biblia. Solamente muchas iglesias, miren, tienen este estilo de vida. Van a la iglesia, cantan unos cantos, la gente se emociona, se alegra, el pastor viene, les da una predicación que casi realmente es una plática motivacional para que la gente recargue energía, se salga bien motivada de la iglesia y se va, pero no están aprendiendo nada de fondo, nada que fortalezca su fe, nada que los haga realmente maduros en la Escritura, y por lo tanto a veces vemos que la vida se vive de una manera que no es agradable a Dios, o se ven algunas veces a cristianos practicando, consintiendo con cosas que no están bien, porque se dejan llevar por las corrientes de este mundo. Necesitamos entonces conocer las doctrinas. Por eso me interesa mucho que la gente venga a un discipulado. Muchas personas en las iglesias no le dan importancia a aprender buena doctrina, buena enseñanza. Se les hace aburrido, se les hace tedioso, decimos que no nos gusta leer, pero hermanos, tenemos que mejorar y tenemos que esforzarnos por ser estudiosos de las Sagradas Escrituras. Hay iglesias donde todo es emocional, ¿verdad? Antier estaba platicando con un hermano y me decía que otro cristiano de otra congregación le dijo: ay, ¿a qué iglesia vas? No, pues a fulano. ¿Dónde te fuiste a meter? ¿Por qué? Dice, pues es que ahí la alabanza es como para muertos. Pero vente para acá, acá sí se siente el espíritu, ¿verdad? Aquí sí, y terminando pues hay ministración y la gente experimenta cosas así en su cuerpo. Ven, te invito mejor a esta iglesia. Ahora, me dijo de qué iglesia era. No les voy a decir yo de qué iglesia me dijo, pero les voy a decir una cosa, hermanos míos. Esa iglesia es trabajadora. Es bien trabajadora. Realmente si yo comparo nuestra iglesia con esa iglesia, es bien trabajadora. Porque ese es un gran problema, hermanos. Es una iglesia trabajadora, pero no es una iglesia, debo decirlo con lamento en mi corazón, no es una iglesia fiel a las doctrinas de la Escritura. Se centran mucho en el trabajo, pero no están profundizando, no conocen bien, no enseñan bien, no hay una enseñanza verdaderamente emanada de las Sagradas Escrituras. Mucha atención a las situaciones sobrenaturales, profecías, revelaciones, sentir cosas, tener un trance estático, caerse, hablar en lenguas. La gente le gusta mucho ese espectáculo y van a ese tipo de iglesias, y debo decir que muchas de esas iglesias no tienen una fuerte enseñanza en la palabra de Dios. Entonces enseñan doctrinas
que son extra bíblicas y la gente así vive. Hermanos, y la gran mayoría de personas en nuestro tiempo les gusta esas iglesias porque los entretienen bastante bien. Entonces, yo quisiera tener un trabajo así, que se viera un trabajo de la iglesia, que la iglesia fuera también famosa por trabajar y no solamente porque enseñamos una doctrina centrada en las Escrituras. Muchas personas que se nutren solamente con algo por ahí en internet, muchas personas que leen de vez en cuando la Biblia, algunos quizá la leen, pues cuando vienen aquí al culto en el sermón, leen algo de la Biblia, no tienen una instrucción sistemática, ordenada de las Escrituras. Esa es la fe, es una obra hecha con fe, para no comulgar con celebraciones, por ejemplo, como el Día de Muertos. Hay cristianos que tienen 1 o 2 años de haberse convertido, de haberse bautizado, todavía van a llevarle ofrenda a su muerto, todavía van a ponerle ahí un pan a una tumba. Hay personas que tienen años en la palabra de Dios y todavía en su negocio le cuelgan una brujita de Halloween, todavía se ponen en el Facebook su foto pintaditos de calavera, todavía admiten que sus niños vayan al kinder vestidos de brujas y de calacas, y alguien va a decir, segurito que alguien va a decir aquí, ¿qué tiene eso de malo, pastor? ¿Ven que les digo que les hace falta doctrina? Son unos analfabetas quienes piensan así, porque eso es basiquísimo, eso es basiquísimo. Ay, deberías ir con el psíquico, porque él maneja unas pulseras que tienen energía y él te hace pensar en cómo debes hablar, yo puedo, que te sientes en tal forma, que hagas un ejercicio y vas a traer energía. Y hay cristianos hablando del karma, hay cristianos hablando de las vibras que se sienten, y yo cuando oigo a un cristiano así, yo digo, este es un cristiano analfabeta, que no tiene mayor conocimiento de la palabra de Dios, entonces está muy ignorante, por eso le falta instrucción de la palabra de Dios, si no, no hablaría de esa manera. Hay cristianos que como que empiezan a darle un voto de confianza al ateísmo, como que dicen, ay, sí, pues dicen los ateos que también se puede ser feliz sin Dios, a lo mejor ellos tienen razón. O hay cristianos que luego empiezan a decir, bueno, con ese asunto de la ideología de género, ¿y qué tal si ellos sí tienen razón? O sea, todo eso, hermanos, es porque no se ha afirmado la palabra de Dios en su mente, en su ser, y entonces toman al ateísmo, toman la ideología de género, el secularismo, el orientalismo, que son todas estas cosas de lo sensorial, las vibraciones, los viajes astrales, y todo eso es el orientalismo. Y hay algunos cristianos comulgando con esas ideologías, el experiencialismo, la nueva era, que la nueva era es realmente una religión que dice, aquí todo entra, todo lo que quieras entra, esto es para católicos, para musulmanes, para budistas, todo es por el amor y la superación del ser humano, y ahí son diferentes técnicas y terapias. Y entonces el cristiano que no está educado, que no está enseñado correctamente, no está instruido, pues empieza a comulgar con eso y a tomar cosas de allí para su propia vida. Otra es que tenemos un cristianismo adulterado. Hay iglesias que, por ejemplo, enseñan las maldiciones generacionales. Esto es, que si tu abuelo era adúltero o borracho, pues un espíritu de adulterio y de borrachera viene sobre ti, que eres el nieto, y por eso ahora eres borracho y adúltero, porque esa es una maldición generacional, y hasta sacan algún versículo allí, una baba de versículo, y la gente indocta, pues como ve el versículo y ve al predicador que habla muy bien, pues dice, sí tiene que ser verdad, yo tengo una maldición generacional. Y luego allá hasta hay iglesias donde hacen algunos ricos
ritos, como una vez fui a una boda donde el pastor enseñó de la maldición y estaban ahí casando a las dos personas, ¿verdad? Y entonces le dice, mira, traje esta cazuela. ¿Y esa cazuela para qué es? Todos nos quedamos así, ¿qué va a hacer, no? En la boda. Y dice, no, es que este es el símbolo, porque ahorita ustedes van a orar y vamos a reprender y vamos a acabar con esa maldición generacional y todas las maldiciones de los padres de él y de los padres de ella. Y ahorita mismo vamos a romper esa maldición y ¡pras! Que deja caer la cazuela, se rompió, ¡pras! Todos así, ¡ah! Se acabó la maldición generacional. O sea, hay personas pensando, creyendo ese tipo. Ay, ustedes se ríen, pero ¿por qué se ríen si es algo serio? Para ellos no es risa, para ellos es verdad. Tienen que romper esas cadenas, esas maldiciones generacionales. Una doctrina que nada la Biblia enseña de eso, sino realmente yo hasta podría decirles algunos versículos que hablan todo lo contrario. Iglesias donde se habla de la guerra espiritual y se reprende hasta el demonio de la silla, el demonio del teclado, el demonio del coche, todo reprenden. Es una guerra espiritual contra todo y contra todos. Iglesias donde se habla de la prosperidad y se dice que si no eres rico es por el pecado, y si tienes enfermedad es por el pecado, y todo lo que te ocurre malo es por el pecado. El evangelio de la prosperidad se llama así, y eso se mezcla con algo que se llama la confesión positiva, que tú no debes de confesar nada negativo, todo es positivo, decreto lo bueno, decreto la salud, decreto la riqueza. Y si abres el refrigerador y no hay ni para comer, no hay nada allí, tú tienes que declarar que ahí hay abundancia. Y si el médico te dice, señora, ¿tiene usted cáncer? No diga que tengo cáncer, no lo declare. Yo declaro que ya soy sana. Y eso se llama confesión positiva. Y eso viene de la metafísica del lenguaje, se llama así. Y se ha mezclado con las enseñanzas cristianas, y ahora hay muchos cristianos decretando y declarando y toman versículos de la Biblia, dice todo lo que la planta de tu pie pisar, y andan pise y pise, cosas así, porque dicen que esa es una promesa para mí, dicen. Entonces es una violación tremenda de una y de otra forma de las reglas de interpretación de la Biblia. Hacen con la Biblia lo que quieren, le enseñan a la gente lo que les gusta oír, la gente está fascinada por aquellas enseñanzas, y como hay una pobre instrucción o nula instrucción de lo que verdaderamente la Biblia dice, pues la gente se va yendo por esos mares, por esos ríos, y están pendientes de la enseñanza de las corrientes de la última moda. La gente quiere milagros, la gente va a las iglesias para tener su milagro. Muchos grupos religiosos ven por tu milagro. Si no tienes pareja y has estado solo por 5 años, ven, aquí oramos para que tengas amor, para que tengas riquezas, para que las deudas se vayan. Pero cuando se habla del pecado, cuando se habla de Cristo, cuando se habla del sacrificio, cuando se habla de que el cristiano debe ser responsable, cuando se habla de la expiación, de la propiciación, de la regeneración, usted dice, ¿y esas palabras qué son, pastor? ¿Qué significa eso de expiación, regeneración, santificación, redención? ¿Eso qué? Bueno, si usted no lo sabe, si no puede entender esas palabras, usted es un cristiano analfabeta. Por eso le hace falta conocer la palabra de Dios. Y Jesús dice, ay, redención sí sé, regeneración sí sé, santificación sí sé, ya no soy analfabeta. Bueno, felicidades. Y eso es lo que queremos enseñarle aquí, para que usted no sea un cristiano indocto, un cristiano ignorante, sino un cristiano bien preparado. Últimamente ha venido una corriente que se llama el hipercalvinismo. Ni debo orar. ¿Para qué predicar? Pues ¿para qué predico? De todas maneras, predique o no predique, los que Dios va a salvar, los va a salvar. Y los que se van a ir al infierno, se van a ir al infierno. Así que, ¿para qué predico? Y en términos muy resumidos, ese es el hipercalvinismo. Hay una moda entre los evangélicos. Esa es una doctrina. Debemos
los cristianos deberíamos ser tan educados, hermanos, tan instruidos, que pudiéramos entender todas estas discusiones, porque son muy importantes para tener una fe genuina, una fe con base, una fe con cimientos, y no una fe superficial, una fe emocional. Los tesalonicenses tenían una gran fe, y si esa fe o ese sentir solamente hubiera sido emocional, ellos inmediatamente se habrían salido del evangelio, porque no sé exactamente qué había pasado, pero se supone que ellos habían experimentado el deceso de varios de sus familiares y estaban muy tristes. Sin embargo, ellos tuvieron fe inquebrantable en el Señor. Los miembros de una iglesia trabajadora no deben ser solamente trabajadores por el activismo, sino que deben ser trabajadores fundamentados en una fe, en una confianza en el Señor que los hace trabajar. La segunda cosa es una obra hecha con amor, es la segunda palabra. Un amor que debe evidenciarse en las relaciones dentro de la iglesia. Nosotros debemos cuidar nuestras buenas relaciones, mantener la armonía, hablarnos correctamente, orar unos por otros, estar pendientes. Si yo me entero que algún hermano tiene una necesidad, moverme a ayudarlo y dar un esfuerzo sobre eso. El amor implica esfuerzo, el amor verdadero es sacrificio, pero también la iglesia actúa con amor hacia afuera, no solamente al interior de la iglesia, pero es hacia afuera. ¿Y cómo manifiesta la iglesia su amor hacia afuera, hermanos? Predicando. Cuando predica a los perdidos. Pero cuando la iglesia no predica a los perdidos, le está diciendo: ¿saben qué? Yo ya estoy salvo, a mí no me importa, por mí ustedes se pueden ir al infierno. Y a algunos parece que hasta casi literalmente le estamos diciendo eso, porque tenemos mucho tiempo allí con ese mismo compañero de trabajo, con ese vecino, y no les compartimos del evangelio. Una iglesia amorosa es una iglesia que comparte con los perdidos. Esta iglesia de Tesalónica habían pasado de ahí su fama y habían trabajado con todas las demás, hasta todas las demás iglesias sabían que eran modelo de trabajo en amor por los perdidos. Estos de tesalonicenses, fíjense, no necesitaban que se organizara una actividad evangelística, que alguien les dijera a la hora y el lugar donde tenían que hacer la actividad, sino era una congregación que tenía una iniciativa propia. Partiendo de ahí, se fueron a predicar a otro lugar. Creo que debemos trabajar con amor para que otros también sean salvos. Esta iglesia trabajó con el poder del Espíritu Santo para predicar la salvación en Jesucristo, y ahora nos toca a nosotros tomar la iniciativa, actuar con convicción, amarnos aquí entre nosotros, porque creo que eso es algo que sí veo en nuestra iglesia. Hay un buen trato, hay una buena armonía, veo que hay buenas relaciones, pero necesitamos ser amorosos, más amorosos hacia afuera. Algunas sí nos hemos esforzado en algún momento, en alguna actividad, pero creo que necesitamos ser más intencionales, tener más iniciativa para predicarles con amor a las personas. La tercera palabra es esperanza. Es una obra hecha en esperanza. En el versículo 10, o en el 9 dice que habían dejado la idolatría, y en el versículo 10 dice que habían dejado la idolatría para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían la esperanza de que el Señor vendría, y como el Señor vendría, entonces que me encuentre haciendo su voluntad. Quien no tiene la conciencia de que el Señor Jesucristo vendrá, pues entonces no trabaja. Fíjense que eso es algo que se puede ilustrar como cuando tienes visitas o no tienes visitas. Vamos a pensar, un sábado que tienes de descanso, que no tienes que ir a trabajar y que no vas a recibir visitas. ¿Cómo está la casa? ¿A qué horas te levantas?
Trabajaste mucho, el viernes terminaste a las 11 de la noche y el sábado no tienes nada más que hacer que descansar. ¿A qué horas te levantas? Y cuando te levantas, ¿cómo ves la casa? Dices, ay no, me vuelvo a la cama. Pero si a las 12 del día vas a recibir invitados, ¿cambia la cosa? Rapidito, pónganse, transformar, porque vamos a recibir, ¿qué? Visitas. Hermanos míos, cuando el cristiano no es consciente de que viene el Señor, ¿cómo anda en su vida? Flojito. Anda distraído, anda de flojonazo, anda de flojito, de flojita. La iglesia que no tiene conciencia de esto, ay, tenemos un montón de tiempo, ay, como sea. Pero cuando sabe que va a venir el Señor, cuando es consciente de eso, lo tiene en alta estima, entonces se pone a trabajar, porque ya vendrá el Señor Jesucristo. A veces me pongo a pensar, ¿qué tenemos para entregarle al Señor como iglesia? Hermano mío, debemos ponernos a trabajar, ser una iglesia trabajadora, no solamente una iglesia consumidora, sino una iglesia trabajadora. El versículo 4 y 5, fíjense lo que dicen los versículos 4 y 5 para ir terminando. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él, ¿qué dice ahí? ¿Te ha qué, hermano? Te ha escogido, te ha escogido. Dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino con poder, con el Espíritu Santo. Un evangelio que cambia vidas, un evangelio que a las personas les hace reflexionar de sus pecados. El Espíritu Santo interviene, se salvan por entregarse a Jesucristo. Y eso no es algo que el hombre de sí lo haga, es el Espíritu Santo, es Dios a través de su poder, trayendo convicción al corazón de las personas para que se entreguen. Dice, supieron que nosotros hicimos eso, pero el Señor los escogió. Y miren, hermanos, esa palabra, el Señor los escogió, el Señor te eligió a ti. Estos versículos nos dejan claro que aquellos miembros de la iglesia local, muy trabajadora, una de las iglesias más trabajadoras en la época apostólica, no eran personas intrusas, no eran personas infiltradas en la iglesia, sino que eran verdaderos elegidos de Dios. Y en consecuencia, como ellos eran elegidos, entonces ahora ellos decían, el Señor me eligió, y eso es un alto honor, eso es un privilegio, es una bendición. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a trabajar? Por supuesto, hermanos, quienes consideran el que el Señor los haya elegido como un glorioso privilegio, se van a mover a trabajar. Hermanos, no tengo yo aquí que amenazarlos con el infierno y la condenación, ni tengo yo aquí que convencerlos con una promesa del cielo y recompensas y bendiciones. Yo creo que nosotros debemos superar esas motivaciones para la obediencia y el trabajo, no por la recompensa, ni tampoco por el castigo, sino por el amor, por el gran privilegio, porque yo he entendido de dónde Dios me ha sacado, de qué lugar, de qué situación el Señor me ha traído. Yo estaba perdido y Él se fijó, Él puso sus ojos en mí y me dijo, tú vas a ser salvado. Y cuando yo le pregunté, ¿pero por qué? ¿Qué tengo yo? ¿Qué hay en mí? ¿Qué ves? Y él dice, nada, es solamente el puro afecto de mi voluntad. Eres un saco de pecado, vas rumbo al infierno, pero yo tengo amor para salvarte. Entre todos aquellos seres humanos que se van a perder en la historia de la humanidad,
yo me fijé en ti que no tienes nada para ofrecer. Por eso dice la carta a los Efesios que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Él tomó nuestra vida y nos cambió y nos hizo personas diferentes, nos hizo parte de su iglesia, de su familia, de su rebaño. ¿No consideras eso, hermano, un gran honor, un gran privilegio? ¿No sería eso suficiente motivación para trabajar en la obra del Señor, para darle el corazón, para darle las fuerzas, para amarle con todo el corazón, con el alma, con todo lo que tenemos, hermanos? Pero aquellos que no se sienten elegidos, aquellos no solamente que no se sienten elegidos, sino que no lo son, aquellos que no son parte de la familia de Dios, pues ellos es comprensible que no trabajen, porque no son parte, no les interesa, no tienen esa identidad. Es como las empresas familiares, ¿no? Las empresas familiares la funda el papá y lo trabajan los hijos, la esposa está metida en eso y están muy comprometidos porque hay una identidad, hay una identificación, hay un provecho, hay un beneficio para esa familia, porque son parte de la familia y por eso trabajan y por eso sufren sacrificios, porque quieren el bien de la empresa familiar. Hermanos míos, nuestra empresa es ganar a más almas para predicarle a los perdidos. Esa es la empresa que Dios le dio a la iglesia y los hizo parte de su familia. Nosotros somos parte de su familia, somos un elemento de la familia de Dios. En una ocasión, uno que solamente quería colarse en el grupo de los discípulos de Jesús, se acercó a él y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo ese cuando escuchó? Se fue. Porque ese quería solamente pertenecer al grupo de los más cercanos de Jesús, pero no estaba dispuesto a hacer los sacrificios del discipulado. Sin embargo, los que son elegidos responden inmediatamente: deja ahí el banco de los tributos, ven y sígueme. Le dijeron a Mateo, le dijeron a los demás discípulos, y ellos inmediatamente, dejándolo todo, le siguieron. Tenemos el caso de Saulo, cuando fue en su encuentro con el Señor. Él luego quiso trabajar. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amado hermano, usted es un creyente real del Evangelio y usted debe ser un miembro trabajador de la iglesia de Jesucristo en gratitud a la elección que el Señor hizo por usted, porque solamente los elegidos de Dios están en capacidad y disponibilidad de trabajar por medio de la iglesia para propagar el santo Evangelio, que es la misión que Dios nos ha dado. Dios espera que esta iglesia sea una iglesia trabajadora. Hermanos, creo que el Señor nos está dando la oportunidad de que cuando Él venga a calificarnos como iglesia, seamos mejor calificados. ¿Qué piensa usted? Hoy pediremos su bendición en este día. Como el primer día de la semana, me gusta pedir la bendición para la iglesia. Y le digo al Señor: en este primer día de la semana, Señor, pedimos tu bendición y pedimos tu protección. Pedimos que tú nos prosperes en nuestros trabajos y labores desde hoy, que es el primer día de esta semana. Pues hermanos, en esta semana el Señor nos da una vez más la oportunidad de rendirle el honor, el privilegio, la honra, la gloria que Él merece. Por eso debemos ser una iglesia trabajadora, una iglesia que actúe con fe, una iglesia que se mueva en el amor y una iglesia que tenga la esperanza, porque Dios sigue haciendo su obra.